Lucas en el capítulo 14. Empezamos el capítulo 14 con este mensaje que se llama confrontando hipócritas, se llama el estudio. Y la palabra de Dios en este capítulo 14 de Lucas, empezando en el versículo 1, dice así: Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, pues realmente nosotros sabemos que el hombre es un experto en la hipocresía. Lo somos todos nosotros. Nos justificamos nuestros actos encubriendo nosotros mismos las cosas que andan mal, nuestros propios engaños, e inclusive nos engañamos a nosotros mismos. Dice el versículo de Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Inclusive criticamos con mucha fuerza aquello que nosotros mismos hacemos, y como cuántas veces nos han agarrado en curva porque estamos criticando a otro y te dice la persona: pues si tú haces lo mismo, lo hiciste en la cuadra anterior. Y bueno, pues sí es cierto, somos realmente personas hipócritas. Mateo 7, 4 y 5. Mateo 7, 4 y 5, que dice así: ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces las cosas que nosotros tenemos las tienen otros en mucho, mucho menor grado, y sin embargo los criticamos con gran dureza y no vemos que somos primero nosotros los que tenemos que resolver y poner orden en eso. Así es. Romanos capítulo 2, versículo 1, Romanos 2, 1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y en este pasaje vamos a ver con claridad que la animosidad que había contra Jesús solamente descubre la hipocresía de ellos, que Jesús ampliamente ya la estaba divulgando. Ellos se sentían atacados al Jesús decirles sus verdades, ¿sí? Y esta animosidad crecía y crecía contra Jesús. Ya estaban buscando la manera de acusarle, la manera de callarlo, de sacarlo de acción para que no estuviera diciendo tantas cosas contra ellos que realmente eran ciertos. Los falsos maestros realmente causan mucho daño. Las personas que están al frente y que te dicen que sigas a Dios, si ellos no están siguiendo a Dios verdaderamente, causan mucho daño. Primero porque te confunden al Dios verdadero. Bueno, ¿dónde está Dios? Él me dice que es por aquí, pero veo muchas cosas que no concuerdan. Y segundo, porque ellos son guías y te quieren guiar, pero te están guiando mal, ¿sí? Durante muchos siglos la Biblia estuvo prohibida, no podías leerla. Inclusive estamos hablando del siglo XX y ahora todavía te dicen, no, mejor espérate, tienes que leerla con alguien que sepa mucho. Cuando no es así, la Biblia fue hecha para que toda persona la lea. Y tenemos personas, que tú estabas hablando de uno, como este taxista o el jardinero, que apenas si pueden leer y se saben la Biblia muy bien. Entonces ese argumento de que tienes que saber mucho para poder interpretar la Biblia no es. Dios escribió este libro para que el hombre lo siguiera. Y no es realmente causa de educación, es causa de tener un corazón sincero. Pero ¿cuántas personas nos han evitado, siendo religiosos, que no leamos la Biblia? No te metas en eso o no sé qué. Y es un gran error. Y nos hacen mucho daño. Estas personas no deberían de estar realmente como guías de la gente en un camino totalmente equivocado, llevando a las personas en esos caminos equivocados. Y Jesús realmente se ponía muy fuerte contra todas estas personas. Queremos decir que la palabra fariseo en estos días pues tiene una connotación mala, ¿no? Porque sabemos que los fariseos, y entonces en nuestro lenguaje español de estos días pues tiene una connotación malvada, ¿no? Pero no era así en esos tiempos. Los fariseos eran el élite religioso de los judíos. Fariseos quiere decir separado. ¿Separado para qué? Para Dios, para proclamar las cosas de Dios, para darte a ti la enseñanza adecuada de lo que Dios quiere de ti, de lo que Dios es y cómo tú debes de seguirlo a Él. Eran personas de alta alcurnia desde el punto de vista de reputación, desde el punto de vista de rango en la ciudad. Entonces todo el mundo los seguía. Pero si ellos estaban siendo hipócritas, pues cuánto daño no estaban realmente causando. Y Jesús se va contra ellos muy duro, porque Jesús sabe que estas personas, lejos de estar guiando al rebaño, son lobos rapaces. Mateo 7, 13 al 15. Mateo 7, 13 al 15. Guardaos de los falsos maestros, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Isaías capítulo 3, versículo 12. Y esto para mostrarte que ya desde antaño
allá en el Antiguo Testamento, mucho antes de Cristo, pues los religiosos estaban realmente guiando mal al pueblo y llevándolo por los caminos equivocados. Isaías capítulo 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O ahí mismo en Isaías 9:16. Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Jeremías 23:32, diferentes versículos que hablan de lo que estaba pasando. 23:32 de Jeremías dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y bueno, el mismo Jesús habla fuertemente contra ellos, se sienten muy atacados. Ahí en Mateo 23, todo el capítulo habla contra estos fariseos, escribas, ministros de la religión judía que estaban llevando a la confusión y al caos a todo el pueblo. Por ejemplo, Mateo 23:13. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué importante es para nosotros tener, como cristianos que decimos que somos, como cristianos que nos identificamos, ya sea con la Biblia que llevamos, con el pescadito de verdad de ser cristianos, tenemos que ser congruentes, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona, y los he visto, ¿verdad?, predicar y después al conocerlo me dice: no, pues fíjate que yo me divorcié y no sé qué? Espérame, no te entiendo. ¿Cómo? Tus credenciales no me hablan de lo que tú me quieres decir con palabras. Tu vida no concuerda. Y no es que seamos perfectos, pero sí Dios quiere que tengamos vidas congruentes en lo más esencial, y que realmente podamos decir que somos cristianos, seguidores de Cristo, pecadores de todas maneras. Ninguno de nosotros es perfecto, pero ciertamente intentamos agarrarnos de Dios para que Él quite y vaya limpiando y nos lleve a mejores planos. Se llama la santidad. Quiere que nosotros seamos gente santa y que vivamos eso, ¿verdad? Como esta cristiana, secretaria de este señorón ahí en el gobierno, ¿verdad?, que constantemente le decía: dile que no estoy. Y él le decía: pues dile tú, yo no le voy a decir, yo soy cristiana. Agarra tú el teléfono y dile que tú no. O quieres que le diga: dice que no está, pues eso lo digo. Pero yo no quiero mentir, yo soy cristiano. Y nosotros debemos de tomar esa posición en las cosas pequeñas, así como en las cosas grandes, ¿verdad? Y que tu vida hable de cristianismo más fuerte que tu propia voz. Pero ¿cuántos son los religiosos o las personas que sí pretenden pero no lo son? Y que sus vidas realmente no concuerdan. Exteriormente te presentan muchas cosas, pero si le rascas tantito a sus vidas, pues es una verdadera tragedia. Y lo digo de todas las religiones, porque tanto la católica como los protestantes y como los presbiterianos y todo, hemos visto cada cosa que tú dices: pues que Dios tenga piedad de ti, porque mejor te hubiera sido no haber nacido que tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en los tiempos de Jesús, realmente Jesús estaba fúrico contra aquellos que estaban hablando de Dios, pero con sus vidas demostraban todo lo contrario. Ellos recibirán
mayor condenación, dice Jesús mismo. La gente confía en ellos por las credenciales religiosas y la vestimenta que llevaban y todo, y hacían oraciones en público impresionando a la gente, dice en los evangelios, pero estaban guiando a toda esta gente a caminos equivocados. Ciegos, guías de ciegos. Bueno, como ahora también lo podríamos ver en muchos ámbitos, ¿sí? Bueno, pues el mismo Pablo que él era fariseo de fariseos, antes de hacerse cristiano, él era uno de estos hipócritas cristianos que tenía un gran orgullo, él era gran cristiano, pero realmente hacía cosas que no estaban bien. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 22, 3, Hechos 22, 3. Yo ciertamente soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino, el camino de los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Pues este era Saulo de Tarso, realmente temido por todos los cristianos. Él hizo cosas muy feas, pero bueno, él se convierte a Cristo. Pero él dice que era celoso de Dios. ¿Cuál celoso de Dios si su vida no concordaba con sus palabras? Y bueno, eso debemos de tomarlo muy en cuenta nosotros para que no sea el caso de nuestra vida. Y que sí podamos nosotros predicar y vivir la misma cosa. Mateo 23, 4. Mateo 23, 4. Que dice así. Bueno, desde el 3. Bueno, desde el 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿sí? Pues todos estos hombres eran pues codiciosos, estaban tras el dinero de los feligreses, ¿verdad? Altaneros, orgullosos, menospreciando al rebaño que se supone que ellos estaban cuidando. Y lo vemos mucho en los evangelios que dicen, esta gente ni siquiera sabe, como en Juan 7:49, para que veamos qué amor le tenían estos pastores a sus rebaños. 7:49 de Juan, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dicen los mismos fariseos acerca del pueblo, ¿verdad? Y bueno, odiaban a Jesús porque Jesús lo está descubriéndolos, está realmente sacando los trapitos sucios de toda esta gente y los está divulgando, realmente hablando muy fuerte contra ellos. Y en esta ocasión, en este pasaje, lo hace muy fuerte, muy fuerte con estos fariseos. Y dice la palabra de Dios varias cosas en este pasaje. Lo primero que dice en este pasaje de Lucas 14 es, número 1, el lugar. El lugar, y podemos decir, y la situación. El lugar y la situación. Dice el versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Bueno, espérame tantito. Los fariseos no invitaban a cualquiera a sus casas a comer. Invitaban a aquellas personas que tenían algo que ofrecerles a ellos, porque eran muy interesados. Si tienes algo que darme, yo te invito a comer. Si no tienes nada que darme, pues ni los buenos días te doy.
Entonces, ¿por qué están invitando a Jesús? Dice aquí que fue invitado para comer en la casa de uno de estos fariseos. Bueno, pues, y además en día de reposo. Bueno, está bien, en día de reposo hicieron la comida desde el día anterior porque no se podía trabajar, había muchas reglas contra el día de reposo, que no podías hacer esto y que no podías hacer lo otro. Está bien, invitan a Jesús. Pero vamos a ver que realmente lo que quieren hacer es tenderle una trampa. Están ya buscando a ver qué le agarran para acusarle. Y eso lo dice precisamente el versículo. Estos le acechaban. Estos estaban observando con mucho detalle a ver qué hacía Jesús, a ver qué decía Jesús, principalmente en el día de reposo. El día de reposo tenía tantas reglas y seguro que Jesús iba a romper cuando menos una. Tú sabes que la taza en donde tú tomabas solamente podía levantarse un número muy específico de centímetros. Y si te pasabas, ya estabas trabajando y habías roto el día de reposo. O ir a la cocina solamente un número de pasos y después, blasfemia, mira nada más este gran pecador que fue hasta más allá de la cocina. Y así 1000 cosas que tenían, Y entonces dicen, este va a ser el día perfecto, porque como nadie puede con tantas reglas, le vamos a agarrar a Jesús varias realmente, ¿sí? Por eso lo habían invitado. Y dice la palabra de Dios que también, he aquí en el versículo 2, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre enfermo. Un hombre que retenía líquidos, probablemente muy hinchado, pues no sé si sus riñones o el hígado, no sé qué, no estaba funcionando bien y tenía una situación bastante obvia de enfermedad. Bueno, ¿cómo crees tú que los fariseos iban a permitir en su casa a esta clase de hombres cojos, ciegos, mancos, sordomudos? Para nada, vámonos, todos ellos. Aquí nada más vienen los ricachones que me pueden dejar una influencia, un hueso, un dinerito. Los demás no quiero nada de ellos. Y sin embargo, ahí estaba este hombre. Claro que la comida en las casas de estos fariseos y de estas personas en esos tiempos eran casas abiertas y entonces sí entraba diferente gente, mendigos que venían a pedir dinero, o te acuerdas de la mujer pecadora que entró a este lugar donde estaba comiendo Jesús y realmente estaba muy arrepentida y se puso a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y luego a limpiarlos con sus propios cabellos. Pues era una pecadora, ¿cómo que estaba en esa casa? No, lo que pasa es que tenían estas terrazas grandes y por ahí pasaba la gente. No sabemos la situación de este hombre, pero ciertamente sabemos que era parte de la trampa. Aquí tenemos a una persona que está enferma. Vamos a ver qué hace Jesús. Él sabe que es día de reposo. Bueno, se supone que él sabe todas estas cosas del Antiguo Testamento y también debe de saber, a lo mejor trae el librito de cuánto puede él hacer en el día de reposo. Y no era ningún librito, porque eran cientos de diferentes tradiciones de lo que podías o no podías hacer en el día de reposo. Yo creo que en el día de reposo tenías que traer tu librito. Espérame tantito, ¿le puedo echar sal? Porque a lo mejor es mucho trabajo echarle sal. No, sí puedo echarle sal, ok. ¿Le puedo? Así era la situación, ¿no? Y entonces aquí tenemos una verdadera trampa en esta situación de tratar de acusar a Jesús, porque además Jesús era amigo de toda esta gente, amiga de los cojos, amiga de los publicanos, siempre andaba con los pecadores. Jesús mismo era uno de esos, en lugar de ser un señorón fariseo que no se mezclaba con la prole, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, lo vemos en Mateo 9, 10 y 11, dice la palabra de Dios, Mateo 9, 10 y 11.
Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Ay, con la chuza, ¿verdad? No, eso está muy mal. Pero eso es lo que hacía Jesús. Y bueno, en esta ocasión, así como le dijeron: bueno, pues ándale, ahí te ponemos un nombre, pues es de los tuyos, pues siempre andas con ellos, pues te vamos a poner a esto. Y la trampa estaba bien puesta. Jesús invitado, un hombre inmundo presente, porque además todo este hinchazón solamente quería decir que este hombre era un gran pecador. Dios lo había castigado. Y además inmoral. ¿Quién sabe qué cosas había hecho para que tuviera esta enfermedad? Era un hombre inmundo, no digno. Pues ahí lo tenía enfrente, ¿verdad? Y además, en el día de reposo, estaba fantástica la trampa perfecta para agarrar a Jesús. Ahí está. ¿Qué va a hacer Jesús? Bueno, pues ahí Jesús como que dijo: ya sé lo que quieren hacer estos malvados. Muy bien. Lucas 6, 6 y 7. Lucas 6, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, ¿verdad? Entonces aquí también como que estaban esperando a ver si Jesús tendría compasión de este hombre y lo sanaba en el día de reposo. En otra ocasión, Lucas 13, 14, aquí un poquito más adelante, ahí abiertamente le dijeron a Jesús algo. Lucas 13, 14, en una situación muy similar de pretender o querer sanar a un enfermo en el día de reposo. Lucas 13, 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Bueno, se acordaban de todo esto y habían puesto esta muy fuerte trampa a Jesús. La segunda cosa que vemos aquí, la primera fue la situación de todo esto, la segunda cosa es el silencio. Bueno, Jesús realmente, como Dios que era, conocía lo que ellos estaban haciendo perfectamente. Él leía sus mentes, él sabía qué estaban pensando, ¿no? Y entonces él se adelanta a ellos para, en lugar de que ellos le pongan trampa a Jesús, Jesús les va a poner a ellos un gran dilema. El silencio, número 2, aquí en nuestro pasaje, empezando en el versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, no tenían que decir. Así como que pensaron: ¿qué le debemos de contestar a Jesús? Déjame ver. Si le decimos que sí es lícito, pues lo estamos autorizando a que lo haga, entonces ya no lo vamos a poder acusar. Y si le decimos que no es lícito porque es un día de reposo, pues a lo mejor Jesús nos hace caso y entonces ya no lo podemos entrampar porque ya no va a hacer nada. Pues mejor nos callamos. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos guardaron silencio. Jesús fue el que habló desafiando sus ridículas leyes del día de reposo y procedió a sanar a este hombre de todas maneras. Él realmente se aventaba a decir: oye, estos son mandamientos de hombres, esto no está en la Biblia, esto no lo ordenó Dios. Y yo soy Señor del día de reposo porque yo soy Dios. Y entonces aquí en el versículo 4 dice que ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió.
Vete a tu casa, ve a decirle a la gente, a los tuyos, lo que te ha pasado, de que fue sanado instantáneamente. Bueno, pues fue un gran milagro que este hombre enfermo, visiblemente mal físicamente, de repente, así como los globitos, ¿verdad? Y ya estaba bien, y ya no estaba hinchado. Era para que todos dijeran, este Señor es Dios. Mira nada más lo que Él ha hecho. Es para alabarlo, es para adorarlo. Cristo es Dios. Pero él sabía que esto no iba a suceder, que aún un milagro no lo iba a detener a los fariseos. Ahora los fariseos sí estaban muy contentos porque había caído en la trampa. Finalmente ya lo habían agarrado. Pero Jesús es el que los pone a ellos en jaque. Porque se adelanta nuevamente y les dice en el versículo 5, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Aquí falta algo porque en la versión que tengo de las Américas dice, si su hijo o buey o asno cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Si tu hijo se cae en el pozo, ¿qué lo vas a dejar ahí hasta el día siguiente? Que en este pozo ahí, no, ¿verdad? Claro que lo quieres sacar y sacar inmediatamente, ¿sí? Son leyes absurdas. Primero está la misericordia y la piedad y no el seguir las leyes, dice Dios mismo, ¿no? Y no le podían replicar a estas cosas. Otra vez los cayó totalmente, no podían decir nada. Bueno, Jesús todo el tiempo hacía esto con los pobres fariseos. Ellos venían, ¿verdad?, a ponerlo en trampa y Jesús se los revolcaba. En otra ocasión, ¿te acuerdas que vinieron con una moneda? ¿Es lícito dar al César o no dar al César? Digo, a ver, préstame la moneda. Dar al César lo que es del César, porque aquí está en inscripción, y darle a Dios lo que es de Dios. Y tampoco pudieron, oye, no, pues no damos una, no podemos agarrar a Jesús en nada, ¿verdad? Y entonces realmente parece que se terminó esto, pero no, Jesús quiere dar instrucción para ellos, instrucción también para nosotros. Y entonces vamos al número 3, la parábola. Vamos a ver que Dios, Jesús, nos da una ilustración para aclarar el punto que en este caso quiere que nosotros entendamos. Muy bonito, la verdad, las parábolas de Jesús son maravillosas, son espectaculares. Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, bueno, pues quiero decirte que esta era la naturaleza de estas personas, religiosos superficiales. Cuando eres una persona que solamente exteriormente quieres agradar a Dios, te delatas tú solo en orgullo, en codicia, en ego. Y bueno, ellos se agolpaban para agarrar las primeras sillas de esta cena. Él estaba observando esto. Él es el que los estaba examinando a ellos y les refirió a los convidados una parábola. Los convidados eran ellos mismos, pues eran puros fariseos, eran puros escribas. Y dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, las fiestas de las bodas era la fiesta más importante del pueblo. Ya no había fiesta como tal. Era mucho más importante que el Día de las Madres, que el Día del Niño, que el Día del Padre, el Día del Compadre y todas esas que tenemos nosotros. No, las bodas eran algo muy importante. Pues cuando llegues a una boda, no te sientes en el primer lugar. No trates de ser número 1, porque no es lo que debe de ser. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por el que los invitó, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, quítate, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza
a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Tú sabes que nuestra cultura está totalmente en esta parábola. No sé si has visto el periférico, Toño. Soy totalmente palacio. ¿Sabes por qué? Porque me he visto con toda esta ropa para que digan todos que soy número uno. Todos los demás se van a otros tienduchas, como, ¿cómo se llama? Costco y no sé cuál. No. Porque yo soy muy importante. Es más, tengo guaruras, tengo 3 coches que me siguen atrás y adelante. ¿Tú sabes cuánta gente está a mi servicio? Tengo mucha gente, yo soy muy importante. Pero en el reino de Dios no es así. Y lo ves por todos lados, ¿eh? Y bueno, la publicidad del oso negro. Solamente el que toma oso negro es de gran calidad. Y lo ves ahí el tipo con su oso negro, y la güera ahí al lado, ¿verdad? Etcétera, ¿no? O el automóvil que tiene. No. Si tú no tienes este automóvil, es que eres de tercera clase. Y acabo de recibir, me mandaron, no la pedí, una tarjeta de crédito para la gente grande. No, muy importante. Y yo digo, bueno, pues sí, tengo más de 60 años. Se atinaron, ¿verdad? Pero no estaban diciendo eso, ¿no? No, gente muy importante. Nada más ellos tienen esta tarjeta, etcétera, ¿no? Y eso es lo que piensan allá arriba. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el reino de Dios? ¿Cuáles son las reglas que realmente deben de regirnos? Pues lo vemos aquí en Mateo, en el capítulo 20 de Mateo, cuando los mismos discípulos caen en la farsa de querer ser los primeros. ¿Sí? Dice el 28, cuando llegó la noche, el Señor, pero no, espérame tantito. Dice, no, ya me hice bolas, está aquí, 26, sí, claro. Uh-huh. Bueno, empezando 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sí, que mis hijos sean número 1, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice que no es así. Y más adelante, el 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Las reglas en el reino de Dios son exactamente opuestas a las reglas que hay en el mundo. Jesús está haciendo realmente un chiste de todo esto, porque pues eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? Eso es lo que está pasando en estos días. No tenemos que irnos hasta el tiempo de Jesús. Pero va más allá, porque continúa la parábola también para el que hizo la fiesta y que convidó a los demás. Y le dice el versículo 12, dijo también el que había convidado, al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y básicamente ellos entienden lo que está diciendo: hacer obras de vida eterna, algo que realmente sea premiado en el cielo, no en esta tierra.
bueno, pues esa es la parábola. Ya no sabemos, yo creo que sí, Jesús explicó más lo que quiso decir, porque aquí ya termina y no dice toda la explicación de estas parábolas y cómo realmente les estaba echando a ellos que estaban portándose mal en cuanto a su manera de ser. Ellos podían ponerse el saco de esta parábola. Y no sé si te lo estés poniendo tú también, que muchos de nosotros queremos ser ese señorón y de alguna manera, veladamente o abiertamente, hacemos alarde cuán grandes somos con los demás vecinos o lo que sea, porque también pues hay de grande a grande, y si estás grande entre los grandes o grande entre los chiquitos, pues quieres ser grande de todas maneras, ¿no? Y entonces pues tienes el coche o tienes dos criados que te lavan el coche y no sé qué, y te haces muy chicho, ¿no? Pues eso no es el cristianismo, sino al revés. Jesús mismo, esa noche de la última cena, agarró un lebrillo y una toalla y se puso a lavar los pies de todos los discípulos para hacerles ver con gran fuerza que el que es mayor es el que más sirve. Y bueno, la parábola de todo esto trae la enseñanza como número 4. La enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Jesús nos las da veladamente con muy pocas palabras, pero bien clara que nos las da, y está aquí en el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Realmente Dios quiere que nosotros nos humillemos. Dios quiere que vivamos humillados, que nos pongamos abajo para que Él nos levante y no que nos pongamos arriba para que Él nos tenga que bajar. Que conozcamos nuestra verdadera posición, pecadores que necesitamos un Salvador, un Dios que nos perdona cuando nosotros humillados vamos a Él y pedimos perdón y le decimos que realmente, pues la verdad, no somos dignos de que Él nos escuche. Nuestra gran lista de pecados tenemos. Y Él, en su misericordia y en su gracia, cuando hacemos eso, Él extiende su perdón. Él levanta al que se humilla. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los quebrantados de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo me acuerdo muy bien esa noche allí, el 28 de febrero de 1977, en esa casa con ese predicador que yo fui a ver y que le iba yo a decir como lo que yo pensaba de Dios, y que no abrí la boca cuando él me estuvo diciendo lo que decía la Biblia. Y esa noche yo me humillé ante Dios. Esa noche yo pedí perdón a Dios para que Él perdonara mi proceder. Una vida egoísta, una vida llena de gran orgullo, una vida de gran alce. Yo me creía mucho y me tenían que bajar. Me bajaron al decirme lo que la Biblia decía. Carlos, tú eres un pecador y mereces el infierno. Eso es lo que tú eres. Pero yo pagué por ti en la cruz para que tú, si reconoces y volteas a Dios, Él te perdona y Él te regala el cielo. Esa noche yo me humillé. Esa noche yo le pedí a Dios que perdonara mi manera tan terrible de ser. Y no creas tú que era drogadicto que vendía heroína en las esquinas, ¿no? Mi gran pecado se llamaba orgullo. Vivía para mí y jamás pensaba en Dios, ¿no? Para nada. Y cuando pensaba en Él era algo exterior, para que la gente viera que qué bueno soy yo. Eso no era lo que Dios quería. Yo pedí perdón. Esa noche invité a Cristo a que entrara a mi corazón y que fuera el dueño y Señor de mi vida. Qué alivio recibí al poder bajar al lugar que yo debería de estar.
humillado, para que Él me levantara. Y eso es lo que todos nosotros realmente tenemos que hacer. Tenemos una carga tan pesada que no sabemos cómo quitárnosla. Nuestro orgullo, nuestros pecados, nuestro proceder, nuestro yo. Tú sabes eso que dicen, ¿verdad? Yo soy el rey. Todos lo decimos de alguna manera. Yo soy el rey. Pero si con una simple gripa estás 3 días tirados en la cama, qué rey ni qué nada. Esa noche yo le pedí a Cristo que Él fuera el rey. Carlos ya no lo sería nunca más. Que Él desplazara mi yo y se sentara en el trono de mi vida. Le pedí a Cristo perdón por mis pecados. Humillarnos, esa es la clave. Porque todo aquel que se humilla será enaltecido. Y a los soberbios Él los humillará. Bueno, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú esta noche? ¿Realmente has hecho a Cristo el Señor de tu vida? Y humildemente, como un siervo, como un esclavo, te has puesto a sus órdenes para que Él sea el Señor de tu vida. La Biblia dice, venid pronto y hagamos cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, estarán claros como la nieve. Venid y comer del fruto de la vid. Cristo quiere que vengas y te humilles ante Él. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere entregarte la vida eterna y entablar una conversación contigo como el Señor y tú. Ya sin intermediarios, ya sin pretensiones, ya sin engaños ni hipocresía, pretendiendo ser lo que nunca fuiste, sino a verdaderamente decir, pues aquí estoy, vil pecador que necesito un Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es pues tiempo de abrirle la puerta del corazón a Cristo. Eso fue lo que yo hice esa noche. Ya sin excusas, ya sin pretensiones, ya sin máscara, no me importó. Yo dije, yo necesito esto es lo que yo quiero. Yo quiero un Salvador poderoso, aquel que venció la muerte, que también venza todo lo terriblemente hipócrita que soy yo. Y entró a mi corazón y trajo un cambio maravilloso a mi vida. Bueno, y aquí me ves predicando. Me regaló la vida eterna como número 1 porque Él regala el cielo a todo aquel que lo toma como su Señor. Pues vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ver hacia adentro, allí en el fondo de nuestro corazón. El versículo dice, bienaventurados los quebrantados de corazón. ¿Estás tú quebrantado de corazón? ¿Ves bancarrota total en tu vida? Si la respuesta es positiva, es tiempo de venir a Cristo. Porque el versículo también dice, bienaventurados los quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo voy a hacer una oración y así con los ojos cerrados y en el silencio de tu corazón, repítela conmigo. Dios, en esta noche vengo aquí con todos mis pecados. Un gran costal de faltas, errores,
y pecados. Y vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en el pago que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una oración similar, más o menos, fue la que yo hice hace ya 37 años. Cambió toda mi vida. Cristo es el Señor de mi vida. Y bueno, tengo la vida eterna, me voy al cielo, Toño. Fíjate, a pesar de mí. Y además, una vida abundante aquí en la tierra, porque he arreglado ya muchas cosas que estaban muy mal en mi vida. Claro que le ha tomado 37 años, pobrecito, pero ahí vamos, ahí vamos. Pues ese es el gran Dios que tenemos. Que Dios los bendiga. Si hay preguntas o algo, pues aquí las podemos comentar en la mesa. Ahorita tomaremos algo y pues que Dios los bendiga.